Esto es algo que específicamente en Cábala se llama, bueno, no es el único lugar, ¿no? Pero en Cábala se llama oxímoron y significa la unión de dos cuestiones que parecen imposibles de unir. Digo en Cábala. El término no es de la Cábala, es de Grecia, pero los cabalistas son los que enseñaron que cuando tú unes dos conceptos que habitualmente están en ti separados, se dice así, se abrió una puerta en el cielo. Esto es así. Si yo puedo unir el azar con la lógica, y que la lógica no tache al azar, ni el azar tache a la lógica, yo estoy haciendo un oxímoron. Estoy uniendo algo que es patognomínico del hemisferio derecho con algo que es patognomínico del hemisferio izquierdo. Y unir hemisferios, trabajar coordinadamente, es lo que se llama sincronismo. Sincronismo, en una de las mitologías a las que recurre Jung, es sincronicidad. Y sincronicidad es casualidad. Sincronicidad es el modo arquetípico en que Jung menciona eso, el azar, lo cual de entrada nos da una lógica. ¿Qué lógica? La que llamamos azar, lo que llamamos casualidad, lo que llamamos suerte, lo que llamamos fortuna, lo que llamamos destino, de entrada está codificado como sincronicidad. ¿Por qué Jung lo plantea con ese arquetipo? De entrada, lo que recién dijimos ya se ilumina de manera muy práctica, muy notoria y muy aplicable si entendemos que eso que llamamos coordinación de hemisferios cerebrales se llama sincronía, sincronicidad, sincronizar los hemisferios. Y la sincronicidad, por algún motivo extraño que ahora vamos a desentrañar, es también el modo en que se nombra el azar, la casualidad, la fortuna, el destino. Estamos diciendo algo muy fuerte. Esto implica que sincronizar los hemisferios cerebrales y producir azar es lo mismo. De entrada estamos entrando por una puerta enorme, porque de entrada nos dice que el azar no es algo que ocurre afuera nuestro. La sincronicidad no es algo que ocurre afuera nuestro. Afuera encontramos un puente tendido en proyección hacia lo externo de algo que ocurre dentro nuestro y que lo difícil es lograr que ocurra dentro nuestro. Como nosotros sincronizar hemisferio derecho y hemisferio izquierdo se nos hace tremendamente difícil, por eso aparece como una cuestión caprichosa, como una cuestión que no entendemos por qué se presenta y que menos aún podemos entender como una lógica. Si esto que estamos diciendo de entrada se entiende, ya tenemos el picaporte de la puerta en la mano. Podría decir mejor, la llave de la puerta en la mano. La llave es la sincronía. Sincronía entre hemisferios produce sincronía, sincronicidad en eso que creemos que es el mundo externo. Esa es la llave, mucho más aún que el picaporte. El picaporte son las mitologías. Esas mitologías que nos permiten abrir la puerta para entender que no hay oposición entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Dicho en términos de lo que vuelvo a agradecer que te intereses en que recorramos, no hay oposición entre lógica y azar.